Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Estábamos siguiendo, ¿cierto, mis queridos hermanos, lo que estaba dentro del arca? Hoy día es el tema número 2, ¿qué les parece? La vara de Aarón. Si recordamos la temática, mis hermanos, estábamos estudiando qué es lo que había dentro del arca. ¿Qué es lo que había dentro del arca? ¿Se acuerdan que yo les mostré, cierto, el arca del pacto, ya? Bueno, lo primero que leímos en Hebreos capítulo 9, que se encontraba el maná. Por eso el primer tema se llama el maná escondido. Pero vamos a ver que también se encontraba parte de la urna del maná, dentro del arca del pacto. Dice, la vara de Aarón que reverdeció. Esta historia, hermano, realmente es muy importante, ¿ah? Porque esta historia, que la vara de Aarón que reverdeció, vamos a ver la historia, cómo reverdeció, en qué contexto el Señor la hace reverdecer y qué significa todo esto, que es muy importante. Y vamos a ir a esta historia para que la podamos entender. Vamos a ir a Números capítulo 17. Vamos a ir a Números 17. Vamos a ver que acá se menciona en qué contexto Dios hace que la vara de Aarón reverdezca ya y sale en hoja y le sale almendro. Y vamos a ver qué representa esto tan importante. ¿Y en qué contexto esto apareció? ¿Y por qué el Señor la introdujo dentro del arca? Porque resulta de que la vara representa la autoridad de Dios que le da a los hombres para poder predicar la palabra del Señor. Dios había escogido un sacerdote. Había muchos sacerdotes, pero solo podía haber un solo sacerdote, sumo sacerdote. Tenía que morir, después su hijo tenía que tomar el cargo. Pero comenzaron a decir otros israelitas que quizás Dios no únicamente podía ocuparlo a él, también el Señor podía ocupar a otro. Y en este contexto de rebelión contra la autoridad, contra el sacerdocio, contra la autoridad del Señor, Dios hace este milagro muy maravilloso. Vamos a leer la palabra del Señor. Números capítulo 17 dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Dice, y toma, dice, de ellos una vara por cada casa de los padres, y de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las casas de sus padres, escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Aquí el Señor le mandó lo siguiente, como los israelitas estaban poniendo en tela de juicio la autoridad que tenía Aarón, y de pasadita, cierto, Moisés, porque también criticaban, se rebelaban en el desierto. El Señor mandó a las otras tribus, 11 tribus, porque Aarón iba a representar a Leví, que fueran, y una vara por cada tribu, y pusieran el nombre de una persona ahí. Por eso dice la escritura, había que escoger, dice, los padres de todos los príncipes, 12 varas. Una era para Aarón, las otras eran para las otras tribus. Versículo 3 dice, escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Aarón iba a representar a la tribu de Leví. Porque cada jefe de familia a sus padres tendrán una vara. Y las pondrá, dice, en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Mire, ¿cuál iba a ser el que iba a escoger Dios? ¿A cuál iba a escoger Dios? Que iba a pasar con la vara que era el sumo sacerdote. Dice que esa vara iba a florecer. Florecerá, dice, la vara del varón que yo escoja. Haréis cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, porque murmuran contra vosotros. Hay otra cosa bien importante, mis queridos hermanos, que la vara que diera brotes, reverdeciera, ese era el que el Señor, la tribu que el Señor le había dado el ministerio. Bueno, aquí aprendemos algo interesante, que el pueblo se quejaba. ¿Sabe usted que la verdad de ser líder dentro de una iglesia, quizás yo estoy en este momento predicando para un pastor, ¿sabe usted que ser líder es bonito predicar la palabra del Señor? Pero también hay sinsabores también dentro del ministerio cuando se predica la palabra de Dios, porque muchas veces uno le predica la palabra a personas, después esas personas a veces se pueden transformar hasta nuestros enemigos. En la vida hay personas que yo le he predicado la palabra de Dios, hay personas que tienen su iglesia y ahora ni me miran ni me saludan. Entonces el ministerio trae esos sinsabores, trae esas cosas que a veces no son gratas. Muchas veces cuando la gente abandona, ¿cierto?, la congregación, hay cosas que producen angustia a los líderes. El ministerio, hermano, es bonito, pero también, imagínense, los pastores que tienen iglesias grandes, a veces el predicar la palabra no es tanto. A veces son los problemas, las iglesias que se dividen, familias que no se saludan dentro de la iglesia.
iglesias que están divididas. Es terrible y es verdad lo que sucede eso. Aquí Israel estaba pasando aquello y venían las murmuraciones. Dice, y Moisés habló, dice, a los hijos de Israel. Todos los príncipes de ellos le dieron, dice, vara. Cada príncipe, dice, por las casas de sus padres, una vara. Total, 12 varas. Y la vara, dice, de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés, dice, puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo. Viene Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevo y producido almendras. Este realmente fue, hermano, un milagro grande. Con esto aprendemos nosotros que de alguna manera Dios escoge a las personas. Pero Dios escoge a las personas no porque las personas sean más bonitas, sean más sabias o más inteligentes. El Señor escoge. ¿Saben ustedes por qué Dios escogió a la tribu de Leví? Por la siguiente razón. Cuando los israelitas estaban adorando el becerro de oro, la única tribu que no adoró el becerro de oro fueron la tribu de Leví. Y como ellos se permanecieron fieles, la tribu de Leví no adora el becerro, por eso el Señor la escoge a esta tribu para que estuviera en el ministerio, por la lealtad. Los líderes de iglesia, hermano, no se deben escoger porque este hermano me cae bien, porque este es mi amigo. Muchas veces en las congregaciones hay personas que tienen capacidades para poder trabajar dentro de la iglesia, de predicar, darle la oportunidad. Y hay líderes a veces que no se lo dan. Muchas veces no se ocupan. Es como dice, es como un cura por iglesia, un pastor por iglesia, y a nadie se le da la oportunidad que hable, que comparta su conocimiento. Es bonito también ocupar a los hermanos dentro de la iglesia. Pero aquí sucede algo muy interesante. El Señor hace un milagro. Y Dios con este milagro le dice, yo he escogido a la tribu de Leví. Ahora, como le digo yo, Dios no escoge las personas porque el Señor simplemente quiere escogerlas. No, es por la lealtad que muestran. Imagina usted que Josué fue muy fiel a Moisés. Después, cuando muere, dice la Escritura que era siervo de Moisés Josué. Después el Señor lo ocupa en el lugar de Moisés. El Señor nos va a escoger a las personas dentro de una congregación, hermano, por los requisitos también que sale acá en la palabra de Dios. Mire, vamos a ver acá algo bien importante, segunda carta de Timoteo, cómo tienen que ser los líderes, ¿ya? Vamos a leer acá algunos requisitos que da Dios en su palabra acerca de los líderes de una iglesia. Vamos a ver los requisitos. Vamos a ir a 2 Timoteo 3. Después vamos a seguir con la lectura, ¿ya? Mira lo que dice acá la escritura. Los requisitos, ¿ya? Dice acá la escritura. Requisitos de obispo, es decir, a los pastores, aplica a los ancianos de iglesia, se le llama también a los encargados. Miren, dice palabra fiel. Si alguno dice anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, dice, que el obispado, dice, sea irreprensible. Marido una sola mujer. Debe que tener un pastor debe tener una sola mujer. Sobrio, de buen juicio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no bendiciero, no codicioso, dice, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues si no sabe, dice, gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará ese de la iglesia de Dios? Si imagínese usted un pastor que no gobierne bien su casa, y si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar, dice Dios, la iglesia del Señor? Entonces aquí vemos nosotros que Dios coge esta tribu por la lealtad, no adoraron el becerro de oro. Y Dios hace este inmenso milagro, hace que la vara de Aarón reverdezca de brote y almendra. Entonces sacó Moisés, dice, todas las varas delante de Jehová, y todos los hijos de Israel, dice, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Jehová dijo a Moisés, vuelve, dice, la vara a Aarón, delante, dice, el testimonio, para que se guarde por señal. Ahí el Señor dice, esta vara la vamos a guardar en el arca del pacto. A los hijos, dice, rebelde, hará cesar de sus quejas delante de mí, para que no mueran. Hizo Moisés, dice, como les mandó Jehová, y así lo hizo. Desde entonces los hijos de Israel, dice, hablaron a Moisés diciendo, aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Y cualquiera que se acercara, dice, el que viniera, dice, al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos, dice, por perecer todos.
Bueno, acá vemos, hermanos, que todos los seres humanos somos iguales ante Dios, nadie es más sabio. No, eso no es importante. El Señor quiere ver el corazón, quiere ver la lealtad que tienen los líderes hacia Él. El Señor Jesucristo es el buen pastor, pero antes de ser pastor, el Señor Jesucristo fue oveja. Porque dice la Escritura que todos nos descarriamos, mas Jehová cargó, dice, en esta oveja espiritual que era el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué significa esto que la vara, la autoridad se vaya reverdeciendo? Es porque la autoridad de Dios ha seguido, la vara estaba seca. Muchas veces esto un pastor, un líder de iglesia muere y la vara va a reverdecer porque otro va a tomar la vara, otro va a tomar el ministerio. La obra de Dios no está, hermano, basada en un hombre, no es una obra humana. La obra de Dios es una obra divina. Por eso Zacarías dice, no es por fuerza militar, ni por poder, sino por mi espíritu. El Espíritu Santo, hermano, el que utiliza a los hombres y mujeres para que trabajen en su obra. Que el Señor los bendiga, mis hermanos y hermanos, mi deseo de oración. Y nos queda el tercer tema, ¿qué les parece? También se encontraba otra cosa dentro del arca, y eso también lo vamos a analizar. Que el Señor los bendiga, y vamos a hacer una oración, ¿ya? Para que el Señor nos acompañe. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por analizar estos temas, que tú bendigas a nuestros hermanos, siga alimentando el interés de aprender, Señor, de ver detalles en tu palabra, que únicamente tu Espíritu Santo nos pueda ayudar, sea con ellos, con sus necesidades, con sus enfermedades, Señor, con sus problemas económicos, problemas familiares, problemas de esposo, que a veces hay problemas con los hijos, tantas cosas, Señor, sobre todo este mundo que hay tanta violencia, tanta maldad, que tú nos puedas cuidar, Señor, y nadie nos haga daño, tus santos ángeles nos puedan cuidar, Señor, sabiendo que este tiempo, como dice tu palabra, es un tiempo corto. Nos estamos aproximando a la venida del Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, cuídanos, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.